DC tiene villanos que todo el mundo reconoce: Lex Luthor, Joker, Darkseid, pero antes hubo otros enemigos que también tuvieron su momento. En su época funcionaban, servían para contar los miedos, los conflictos y las rarezas que DC quería mostrar. El problema es que algunas etapas quedaron atrás, otros villanos ocuparon su sitio, y muchos pasaron a un segundo plano. Y el primer caso lo deja claro. Antes de Lex estuvo Ultra Humanite. Al principio no era el gorila blanco que muchos recuerdan hoy. En Action Comics número 13 de 1939, Superman se enfrenta a una mente criminal que actúa desde las sombras. Ultra Humanite era un cerebro capaz de organizar crímenes, manipular situaciones y poner en jaque a Superman sin tener que ser más fuerte que él. Antes de que Lex Luthor se quedara con el papel de gran genio criminal de Superman, Ultra Humanite ocupó ese lugar. Inteligencia contra fuerza, plan contra poder. Pero Lex era más fácil de recordar. Un humano brillante, ambicioso y obsesionado con demostrar que podía estar por encima del hombre más poderoso del mundo. Ultra Humanite tenía una historia mucho más extraña. Cambió de cuerpo, de aspecto y con el tiempo acabó asociado a esa imagen del gorila albino. No desapareció del todo, pero sí quedó a su sombra. DC no borró la idea del cerebro criminal, la concentró en Lex, y algo parecido ocurrió con una heroína rodeada de guerra, mitología y mentiras. Duke of Deception. En Wonder Woman número 2 de 1942, Diana se encontró con un enemigo que no necesitaba vencerla a golpes. Duke of Deception era uno de los agentes de Marte, el dios de la guerra, pero su peligro no estaba en la fuerza, sino en el engaño. Su poder estaba en hacer que la gente creyera lo que no era, y eso encajaba muy bien con la Wonder Woman de la Edad de Oro, donde los villanos no solo atacaban con armas o monstruos, también confundían, manipulaban y empujaban a otros a hacer el trabajo sucio. Durante un tiempo, Duke of Deception tuvo sentido. Era el villano de las mentiras, de las trampas y de las ideas falsas. El problema es que Wonder Woman acabó teniendo enemigos mucho más fáciles de reconocer. Ares se quedó con la guerra, Cheetah con la rivalidad salvaje, Circe con la magia y Dr. Psycho con la manipulación mental. Duke of Deception no desapareció del todo, pero frente a nombres como esos, cada vez fue más difícil que alguien pensara en él primero. El siguiente caso viene de otro miedo muy distinto: la energía atómica. Mr. Atom. Este villano no nació directamente en DC. En Captain Marvel Adventures número 78 de 1947, Mr. Atom aparece en las historias del Captain Marvel original de Fawcett, el héroe que hoy conocemos sobre todo como Shazam. Su idea era muy de su época: un robot enorme creado por la ciencia, con energía atómica y suficiente poder como para convertirse en una amenaza difícil de controlar. Era el miedo a que la tecnología se volviera contra los humanos. Durante un tiempo, Mr. Atom funcionó por eso mismo. El problema es que, cuando ese mundo acabó formando parte de DC, otros villanos ocuparon mejor el recuerdo de Shazam. Black Adam era el enemigo con el poder de Shazam, pero usado contra él. Dr. Sivana era el científico loco. Y Mr. Mind, el gusano imposible de olvidar. Mr. Atom tenía fuerza, imagen y peligro. Pero cuando la gente piensa en los grandes enemigos de Shazam, casi nunca piensa en él. El siguiente caso nos lleva a un villano que no atacaba a un solo héroe, sino a toda una sociedad: Wizard. En All Star Comics número 34 de 1947, la Sociedad de la Justicia se enfrentó a un villano que no quería derrotar a un solo héroe, quería derrotar al grupo entero. Wizard era un ilusionista, hipnotizador y manipulador. Un enemigo pensado para confundir a los héroes, separarlos y hacer que una amenaza pareciera estar en todas partes. Poco después pasó algo importante. Ayudó a formar la Injustice Society, uno de los primeros grandes grupos de villanos de DC. Con él, la JSA ya no tenía delante solo criminales sueltos, sino villanos organizados contra un equipo de héroes. El problema es que la JSA acabó quedando muy ligada a la Edad de Oro de DC, y muchos de sus enemigos quedaron atrapados ahí también. Wizard no fue olvidado por falta de importancia. Quedó pegado a una etapa que DC visita más como recuerdo que como presente. Después de los enemigos organizados, llegó otra pregunta: ¿qué pasa cuando el peligro viene del espacio? Kanjarro. Con él, la Liga de la Justicia no tenía delante a un criminal, ni a un mago, ni a una banda de villanos. Tenía delante a un tirano espacial. En Justice League of America número 3 de 1961, Kanjarro aparece como un dictador alienígena, y para la Liga funcionaba muy bien. El equipo acababa de nacer y necesitaba enemigos que parecieran demasiado grandes para un solo héroe. Kanjarro servía justo para eso. Obligaba a varios héroes a actuar juntos contra un peligro que venía de fuera de la Tierra, pero el espacio de DC fue creciendo. Después llegaron amenazas mucho más fáciles de recordar:
Darkseid, Despero, Mongul, los nuevos dioses, las grandes crisis, y frente a todo eso, Kanjar-Roo empezó a parecer más pequeño. No porque el espacio dejara de importar, sino porque DC encontró amenazas cósmicas mucho más grandes, claras y difíciles de olvidar. Y en Green Lantern pasó algo parecido. Algunos villanos tenían poder de sobra, pero no encontraron un sitio claro. Evil Star. Solo con ese nombre parecía un villano imposible de olvidar. En Green Lantern número 37 de 1965 aparece como una amenaza llegada del espacio con unas pequeñas criaturas que luchaban por él, los Starlings. Sobre el papel lo tenía todo, pero Green Lantern encontró enemigos mucho más conectados con sus propias ideas. Sinestro funcionaba mejor porque había sido uno de los suyos, conocía a los anillos, a los Lanterns y podía usar todo eso contra ellos. Y después llegaron los Corps, otros colores, guerras de luz y enemigos que se entendían de un vistazo, miedo, rabia, esperanza, voluntad. Evil Star tenía nombre, poder e imagen. Pero al lado de todo eso, cada vez era más difícil saber qué lugar ocupaba. No era un mal concepto. Simplemente, Green Lantern fue rodeándose de enemigos con una función más clara. Y mientras algunos villanos quedaban tapados por mundos demasiado grandes, otros nacieron directamente en una zona más rara de DC, General Immortus. En My Greatest Adventure número 80 de 1963 aparece la Doom Patrol, un grupo de héroes marcados por accidentes y poderes que parecían más una carga que un regalo, y uno de sus primeros grandes enemigos fue General Immortus, un hombre que llevaba vivo desde tiempos antiguos y que necesitaba robar secretos, fórmulas y conocimiento para no morir. No daba miedo porque pudiera destruir una ciudad en 5 minutos. Daba miedo porque llevaba siglos sobreviviendo a costa de los demás. Y para Doom Patrol eso funcionaba muy bien. Era un villano viejo, retorcido y raro para un grupo que tampoco encajaba del todo con los superhéroes más clásicos. Pero ahí estaba también el problema. General Immortus estaba demasiado unido a la Doom Patrol. Y Doom Patrol nunca fue el rincón más popular de DC. No era un villano pequeño, simplemente vivía en una serie que siempre fue más de culto que de masas. Y después toca una mezcla todavía más extraña. Un villano de Superman que parecía salir del western, pero venía del espacio. Terraman. En Superman número 249 de 1972 aparece un pistolero espacial, sombrero, armas futuristas, tecnología alienígena y hasta un caballo capaz de moverse por el espacio. En aquella época, Superman podía acabar casi en cualquier tipo de historia. Un día en una aventura de ciencia ficción, otro en una rareza que mezclaba pasado y futuro. Y Terraman salía de ahí. No era el gran enemigo de Superman. Era una idea llamativa para una etapa donde la serie todavía probaba mezclas muy extrañas. Luego, claro, otros nombres pesaron mucho más. Lex, Brainiac, Zod, Doomsday. Cada uno daba a Superman un conflicto más fácil de entender. Inteligencia, tecnología, Krypton. Terraman no tenía el mismo peso, y cuando Superman dejó atrás muchas de esas aventuras más raras, él se quedó allí. Pero hay villanos que no se quedan atrás por ser demasiado extraños, sino por todo lo contrario. Su idea es buena, pero nunca termina de encontrar una historia que la haga imprescindible. The Key. En Justice League of America número 41 de 1965 aparece un villano con una idea muy simple, pero muy potente: las llaves. Llaves para escapar, para entrar donde nadie podía entrar, para abrir puertas que los héroes no podían controlar. Y eso, contra la Liga de la Justicia, tenía sentido, porque The Key no era solo fuerza, era acceso, entrar, salir, manipular y convertir una puerta cerrada en una amenaza. El problema es que tener una buena idea no siempre basta. La Liga terminó recordando antes a otros villanos más grandes: Darkseid, Starro, el Sindicato del Crimen. The Key podía volver y funcionar en historias concretas, pero no fue el enemigo que definió a la Liga. Y aún queda el caso más incómodo: un villano que DC casi tenía que dejar enterrado para no romper una parte demasiado famosa de su historia: The Outsider. En Detective Comics número 334 de 1964 empieza a moverse una amenaza invisible alrededor de Batman y Robin. Y más adelante, en Detective Comics número 356, se revela algo difícil de sostener durante mucho tiempo. The Outsider estaba ligado a Alfred. Sí, Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne, una de las figuras más queridas del mundo de Batman. Y ahí está lo incómodo. The Outsider podía funcionar en una etapa donde las historias de Batman tenían giros extraños e, incluso, melodramas muy exagerados. Pero cuanto más importante se volvió Alfred dentro de la Batfamilia, más difícil era mantener una historia así. No era solo un villano raro, era un villano que tocaba una pieza demasiado delicada del mito de Batman.
The Outsider quedó atrás porque recordarlo obligaba a abrir una puerta que DC prefería no dejar abierta. Y eso, al final, es lo que ha pasado con todos estos villanos. Unos fueron sustituidos por nombres más grandes, otros quedaron ligados a una etapa muy concreta y otros simplemente dejaron de ser importantes para las historias que DC quería contar. Ahora dime, ¿cuál de estos villanos crees que DC debería rescatar de verdad, no como cameo, sino como una amenaza importante? Te leo en comentarios. Si quieres seguir explorando la parte más enterrada de DC, te dejo por aquí el vídeo de los héroes olvidados, porque ahí se ve la otra cara de esta historia. Y si te ha gustado este viaje por la arqueología del cómic, deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima dimensión.